Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Se ve que estimáis mucho la memoria de la reina Isabel la Católica, que es la que va a estar presente aquí a través de las reliquias que ella obtuvo y que ella veneró y que nos legó a la Capilla Real. Como sabéis, hoy hace 501 años que bajaron los restos de los reyes desde la Alhambra hasta la Capilla Real. El año pasado celebramos la bajada de los restos. Hoy vamos a celebrar la bajada de las reliquias que vinieron con ella. Me parece que es una manera bella de clausurar este año de celebración de este quinto centenario. El sentido, pues, del acto de esta tarde es cerrar el quinto centenario del traslado de los restos de los Reyes Católicos a la Capilla Real el 10 de noviembre de 1521. Junto con los restos se bajaron desde San Francisco otras cosas que la reina había dejado como legado a su lugar de enterramiento. El relato que tenemos habla de la venida de las reliquias. Textualmente dice así, un relato antiguo. Detrás del carro de los cuerpos reales venían muchos sacerdotes revestidos con muchas reliquias y portapaces e imágenes en las manos, y en pos de ellos venían unas andas muy ricamente ataviadas con todas las reliquias de la Capilla Real. Vamos pues a referirnos a ese aspecto del traslado que terminó en el altar instalado en la sacristía, exactamente donde ahora está el retablo del descendimiento. Vamos a hablar de las reliquias y de los relicarios que contienen las reliquias. Las reliquias son objeto de devoción, de veneración y de culto. Los relicarios son, al menos en este caso, obras de arte. Para tratar el tema hoy deberíamos presentar algunos puntos que es imposible abordar por falta de tiempo. Por ejemplo, ¿qué son las reliquias y qué tipos hay de reliquias? ¿Cuál es el origen del culto a las reliquias? ¿Cuál es el fundamento teológico de ese culto? ¿Cuál ha sido la evolución en la historia de la Iglesia? ¿Y cuál es la doctrina más actual sobre ello? Y en cuanto a la colección de reliquias de la reina Isabel, sería bueno hablar del origen u orígenes de esa colección y del porqué de su presencia en Granada y de su historia aquí. Aunque no podamos abordar todos esos aspectos, digamos que el culto a las reliquias corre parejo en la praxis y en la doctrina de la Iglesia con el de las imágenes. Reliquias e imágenes se tratan en común en la doctrina de la Iglesia. Ambos cultos tienen su fundamento en la encarnación del Verbo, en cuyo cuerpo se ha hecho visible la presencia de Dios y la íntima unión de los bautizados con Jesucristo, especialmente mediante los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Esto da a los restos de los mártires y de los santos una dimensión de especial presencia de la comunión de los santos con Cristo cabeza, es decir, que hace de nuestros cuerpos un lugar sagrado, verdadero templo de Dios. Este carácter no se pierde con la muerte, sino que le adjunta una nueva dimensión, que es la esperanza de la resurrección, a la cual están destinados estos venerables restos. Tiene pues sentido venerar estos restos sagrados y hacer de su veneración un camino de oración hacia aquellos que con toda seguridad gozan ya de la salvación eterna y pueden llevar nuestra oración al único mediador, Jesucristo, y por él al Padre. Parecido valor, naturalmente menor, tienen aquellos objetos que han tenido contacto con las personas de Cristo, María y los santos. Por eso hay reliquias llamadas insignes, de primera categoría, y otras no insignes. La doctrina tradicional sobre las imágenes y las reliquias, siempre conjuntamente, fue reafirmada por el Concilio de Trento en el siglo XVI, en contra de la Revolución Protestante, especialmente de Calvino, y lo ha sido después por el Concilio Vaticano II, doctrina que además recoge el Código de Derecho Canónico, que es de 1983, el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 y diversos documentos posteriores de la Curia Romana.
Desde hace siglos, la Iglesia pide que la autenticidad de las reliquias conste documentalmente, mediante lo que se llama auténtica. Ahí tenéis una. Pero en los primeros siglos esto no existió y por lo tanto no lo tenemos en la mayoría de las reliquias de la reina, que pertenecen a los primeros mártires en tiempos del Imperio Romano y a los santos medievales. Tenemos algunos documentos oficiales, como el que hemos mostrado, que más bien significa que la reliquia se envía desde Roma, pero su procedencia anterior es más difícil. Por lo tanto, no sé si estos documentos son verdaderas auténticas o son simplemente un documento que nos acredita cómo llegó aquí. Los relicarios, las reliquias y los propios altares relicarios que vamos a presentar fueron objeto de estudio, de catalogación y restauración en 1996 por Inés Osuna y por Amelia Cruz, que está aquí presente muy cerquita de mí, y no sé si Inés ha podido venir. Para todos estos aspectos me remito además al libro que he publicado yo a comienzos de este año sobre las reliquias de la Capilla Real. Es el libro llamado Esperar con los testigos. Un punto importante es el sentido de la presencia de la reliquia junto al enterramiento de los creyentes. Tener reliquias de santos cerca del enterramiento. Es una costumbre bastante primitiva, ya de los tiempos de las catacumbas, y que es congruente con la esperanza cristiana. Es decir, se trata de esperar la resurrección junto a los mejores testigos, los mártires y los santos. Por eso en la capilla están situadas de esa manera. A lo largo de la presentación fotográfica de la colección, que irá a continuación, yo iré diciendo algo más sobre los temas apuntados. Por lo tanto, comenzamos ya a conocer las reliquias. En primer lugar, hay que decir que hay actualmente 581 en 54 relicarios, más otros 5 relicarios que están en la sacristía y que no están en los altares y que suman otras 32, en total 613 reliquias. Hablemos del hogar de las reliquias, que son los retablos, que vamos a conocer detenidamente. Estos relicarios se hicieron entre los años 1630 y 1633, y el autor principal que trabaja en esto fue Alonso de Mena. Son 2 altares. En el año 1624 visitó Granada, en realidad toda Andalucía, terminó aquí la visita en Granada, Felipe IV, y vio cómo estaba la situación de las reliquias en la sacristía, que fue donde en primer lugar estuvieron, en un altar que había al fondo de la sacristía. Allí estuvieron desde 1521 hasta 1633. Pues bien, Felipe IV nombró un visitador de la Capilla Real. Un visitador era algo así como una autoridad superior por un tiempo, y fue Pedro de Ávila, que era el abad del Sacromonte. Ya os podéis figurar lo bien que caería eso en el cabildo de la Capilla Real. Alonso de Mena, dirigido todo por Pedro de Ávila, su taller y varios doradores fueron los que hicieron todo este trabajo, porque además de los altares se hicieron muchos relicarios, que iré presentando después. Es de notar que con esta intervención entró el barroco en la Capilla Real. Sabéis que el templo es gótico, que la decoración que se hizo en tiempos de Carlos V pues es renacentista, el renacimiento que entró en Castilla por aquí, y ahora entra el barroco por primera vez. El traslado solemne desde la sacristía hasta los altares recién terminados se hizo el 24 de junio, día de San Juan Bautista, del año 1633. Digamos algunas cosas sobre los retablos. Estamos viendo la vista exterior. En la vista exterior, pues vemos que está decorada con relieves magníficos, donde están representados
En la predela, es decir, abajo, los reyes. En el retablo de la izquierda, Fernando e Isabel, Juana y Felipe. Y en la derecha, el emperador Carlos y la emperatriz Isabel y el rey de aquel tiempo, el que lo ordenó hacer, Felipe IV, con su esposa Ana de Borbón. Luego después están los otros relieves preciosos. En este de la izquierda, la Inmaculada y San Juan Bautista, y debajo San Pedro y San Pablo. Y allí está San Miguel, está, no lo veo bien desde aquí, está Santiago, debajo está posiblemente San Felipe y San José. San José es una preciosidad, y el niño una preciosidad más grande todavía. Luego después arriba está la representación de las virtudes. En el de la izquierda, las virtudes teologales. La fe, la esperanza a la derecha y la caridad en el centro, rodeada de niños. Y en el de la derecha pues tenemos las virtudes cardinales, pero solo 3, que son la templanza, la justicia y la fortaleza. Bueno, pues esto es exteriormente. Si nos vamos al interior, vemos que entonces está todo dividido por unas columnas muy finas, preciosas, y por unas ¿cómo llamaríamos? Cariátides, encima de unas pilastras, y hace que salgan 27 habitáculos. Hay además una predela baja, en la cual se contienen también algunas reliquias que son precisamente las mejores. De todas esas reliquias vamos a hablar, no de todas, imposible, pero sí al menos una de cada modelo, porque hay muchas que son muy parecidas. Pasamos ahora ya a estudiar los relicarios. Creo que vamos bien de tiempo, yo pensaba que iba a tardar más, pero así nos da tiempo de detenernos más en algunas cosas. Mirad, hay algunos relicarios que no están puestos aquí en estos armarios, sino que están en la sacristía. Amelia, tú quizás ni lo recuerdas, porque no lo estudiasteis estos, me parece que no. Bueno, pues entonces, este es una verdadera maravilla. Es pequeñito, tiene algo más de 20 centímetros de altura, y entonces aquí está, es un tríptico, abatible en las hojas, en el centro está Santa Inés. Aquí arriba hay un lignum crucis, pequeñito. Y luego ya después, en los lados, digamos, más dignos, pues está aquí la referencia al lignum crucis que tenemos en este lado. En este lado está de la sangre de Juan el Bautista. Y aquí está una reliquia que ha sido muy conocida y que ha sido objeto también de algunas veces de mucha desprecio o irrisión, que es la leche de la Madre de Dios, la leche de la Virgen María. Yo me referiré después, en su momento, a esta reliquia y explicaré qué significa eso. Luego ya después, el resto de reliquias son santos de la época romana y algunos medievales, pero el más es del siglo VIII, de los santos que hay aquí, el más moderno, que es San Gandulfo, bueno, que es el patrono de Estrasburgo. Los demás, pues son todos anteriores. En el conjunto hay 2 detalles que son dignos de mención, que son estas 2 pinturitas sobre la piel del fondo, que tienen, pues son unas líneas nada más, pero son preciosas. Este es el descenso al limbo, y este es la Deesis, es decir, Jesucristo, la Virgen y San Juan. Bueno, después le da un significado muy especial a 2 santos. Una es una santa a la cual le llama excelentísima, Regina, y de la cual hay un resto óseo y además algo de sus vestidos. ¿Y quién es esta Regina y por qué esa importancia? Pues mira, Regina es una mártir de una ciudad francesa, que es Alesia,
donde fue la principal batalla que tuvo Julio César para dominar a los galos. Bueno, pues entonces en esa ciudad estaba Alesia. Entonces, el hecho de que a esa santa se le dé esa importancia nos habla un poco del origen de este relicario tan bello, que si se le da importancia a ese santo es porque era especialmente venerado. Y lo igual se hace con San Mauricio, al cual también se le llama no santo, sino santísimo. Santísimo Mauricio. ¿Y quién era Mauricio? Mauricio era el jefe de una legión que se llama en la historia la Legión Tebana, que vendrían de Tebas, es decir, de Egipto, legionarios romanos, pero que murieron prácticamente en lo que actualmente es Suiza, porque no quisieron someterse al rito de ofrecer incienso al emperador. El jefe de esa legión era Mauricio, San Mauricio. San Mauricio fue durante siglos el patrono del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, los datos nos sitúan en una zona del centro de Europa que está pues ahí entre Borgoña, Suiza, y nos hace ver un posible origen de este relicario. ¿Quién trajo este relicario a las manos de Isabel la Católica? Pues pudo venir de una donación o real o de algún noble, incluso pudo venir de Margarita de Austria, la hermana de Felipe el Hermoso, la que vino a casarse con el príncipe Don Juan. Pudo ser. Es un relicario de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Alrededor están los nombres de todas las reliquias que hay. Hay 39 reliquias. Y luego la decoración es riquísima, en pequeños detalles de cristal lacado, cosas hay de ese estilo. En estos hay una figura coronada y no podemos saber lo que es. Bueno, pues este es el relicario, digamos que para mí está más cercano a la reina Isabel. Hay un documento que habla de que este relicario, que había un tríptico que perteneció a la reina Isabel y que en un momento dado se ordena de que se ponga en el altar de la capilla que hay debajo del coro. Bueno, y en otra visita posterior dice que allí estaba, efectivamente, pero a mí me cuesta creer que este relicario, que es tan pequeño, se pusiera en un altar. Es posible que fuera otro, o que este estuviera allí puesto de alguna manera digna, como para que significara lo que tiene que significar. Bueno, este relicario lo podéis ver en la sacristía. Para mí es, digamos, el más llamativo por su antigüedad y por la variedad que tiene. Es una obra perfecta, no de un gran autor, nada de eso, desconocido, pero bueno, una cosa popular, bellísima y rica en los elementos que contiene. Parecido es también este otro relicario, que es de la misma época y que es el relicario de los pelícanos. Sabéis vosotros que el pelícano es un animal que, según se dice, se pica en su propio pecho para sangrar y con esa sangre da vida a sus polluelos, a los pelicanitos. Bueno, pues aquí lo tenemos, el pelícano grande, la sangre y los pelícanos de alrededor. Esto tiene unos 13 centímetros, de modo que esto está ampliadísimo. Y luego después está todo lleno de pelícanos y los pelícanos tienen en el pico el letrero de las reliquias que aquí se presentan, empezando por el Lignum Crucis. O sea que aquí hay otro pequeño Lignum Crucis que está asentado en una cruz más grande, hecha con todo tipo de adornos. Desde el punto de vista de la riqueza, es decir, son pinturas muy bellas, muy populares, pero aquí no hay perlas ni nada de eso, pero es verdaderamente precioso. Habría que detenerse mucho más, pero con esto está ahí. ¿Cuáles son las reliquias que hay aquí? Pues mira, el Lignum Crucis, ya lo he dicho, por ejemplo, que nos costó mucho trabajo saber qué significaba, ubi jejunabit Christus, donde ayunó Cristo, es decir, del sitio del desierto donde estuvo Cristo, etcétera. De columna Christi, la columna de la flagelación,
etc. Todos son reliquias de la Pasión. Hay algunos de San Jerónimo, que es muy curioso porque San Jerónimo se asimila a todo ese ambiente porque San Jerónimo vivió gran parte de su vida en Belén y también de un modo penitencial, y luego fue el que tradujo por encargo del Papa la Biblia al latín, que era entonces la lengua popular. Es decir, para nosotros hoy es una lengua culta, pero cuando se tradujo era la lengua del pueblo. Y entonces esa Biblia Vulgata, tendremos alguna referencia todavía hoy a ella, pues ha sido, digamos, la Biblia oficial de la Iglesia durante siglos. Bueno, pues pasamos a otros 3 relicarios también de la sacristía, pequeñitos. Este tiene unos 9 centímetros. Esto es un portapaz, para dar la paz. Hoy la paz nos la damos con un abrazo, pero antes la paz se daba con, eso tiene detrás un asa, la cogía el subdiácono y daba la paz dando a besar esta reliquia. Bueno, está dedicada a la Pasión. Aquí en el centro, el dibujo que hay es la oración en el huerto. Y luego después, pues hay, yo creo que sean 10 reliquias. No sabemos cuáles son, porque eso está tan perfectamente sellado, que para poder conocer lo que hay dentro, pues habría que prácticamente destrozarlo. Esto, aunque se ha hecho una restauración de todo esto, no la que hicisteis vosotras, sino otra que ha hecho Pepo, pues no se ha tocado. ¿Y qué os parece este? Este es otra maravilla, esta cruz. Tiene su mango, también bien mango o para mostrarla y darla también a besar, o bien para situarla en un sitio, en una especie de punto de apoyo. Entonces, estos son también reliquias pasionales, pero este sí está más ricamente decorado. No es que sean perlas, ni rubíes, ni nada de eso, son fundamentalmente bolitas de vidrio que están lacadas de distintos colores, pero hace que esto sea una verdadera joya en su presentación. Y por último esto es una caña, no una caña propiamente, sino lo que se llama una cañaeja. Una cañaeja es una caña que no está hueca como las cañas, y entonces se le llama así cañaeja. Bueno, pues es un trozo de cañaeja. Se le ha quitado la materia central y ahí dentro hay unas ampollas de vidrio, con reliquias de San Andrés, es de San Andrés. El letrero dice eso, Dilexit Dominus Andrea inodorem suavitatis, en latín, que es una frase de la liturgia. Amó el Señor a Andrés en olor de suavidad. Está el escudo de la reina Isabel y este es el escudo de los Trastámaras. ¿Y quiénes son los Trastámaras? Bueno, pues los Trastámaras es la dinastía española, propiamente española, que gobernó España durante la segunda mitad de la Edad Media, al final, desde el siglo más o menos XII, creo yo, o no sé si antes, y termina cuando murió el príncipe Juan, que murió con 2 años aquí en Granada, pues entonces termina esa dinastía, porque ya el sucesor va a ser Felipe y Juana y Carlos, y por lo tanto entra en España la dinastía austríaca, y luego vendrá, 200 años después, pues vendrá la dinastía de los Borbones, todavía estando entre nosotros. Bueno, aquí nos han dado un avance mientras yo hablaba de los Trastámaras. Esto no tiene nada que ver con los Trastámaras. Bueno, esto es una reliquia preciosa, que es una camisa, está cerrada, la manga es corta, y entonces tiene unos bordados muy bonitos. Fijaos, aquí hay una cruz, y hay señales de la pasión, una corona de espinas, aquí la columna y un flagelo. Aquí una A y una M. No es Ave María, sino que es Hagia María, en griego, Santa María. Y al pie de la cruz, esto es lo más curioso, florece. Esa tierra no es una tierra rocosa, es algo florecido. Y es más, florecen hasta unas breves flores. Es para darle sentido a lo que significa la muerte de Jesucristo, que nos trae una nueva vida y una renovación de todo. Es una cosa griega que debe ser antiquísima, es lino.
Y las manchas que tiene, según la tradición, pues serían manchas de un mártir que habría muerto con esto. Bueno, esta la tenemos reservada, esta ni siquiera está expuesta, pero es una de las joyas también de la colección. Que esta colección, todas estas, aparecen en la primera relación que tiene la capilla, que es del año 1536. Independientemente de eso, tenemos algunos otros documentos anteriores que nos dicen cómo vinieron aquí las reliquias, etcétera. Quizá ahora después diga yo alguna referencia a eso. Bueno, pues vamos a continuar ya con otro tema después de haber visto estos relicarios medievales. ¿Qué es lo que nos viene ahora? El retablo de los pelícanos, la camisa. Bueno, venimos ahora a la joya de la corona, al Lignum Crucis. Bueno, mirad, hemos tenido la suerte hace unos días de encontrar la auténtica que antes pusimos, que está en Simancas, y entonces esa es un documento que dice cómo Bernardino López de Carvajal y Sande, que era el embajador a finales del siglo XV de España en la Santa Sede, pues envía a la reina una serie de reliquias. Y entonces, entre ellas se enumera esta. Dice, bonam partem ligni crucis, que significa un buen trozo de la cruz de Jesucristo. Ese documento nos ha aclarado algunas cosas, porque siempre uno ha dudado de decir, esto perteneció a la reina, muy bien, pero ¿es español? ¿Vino la reliquia tal como está con ese relicario? Eso nos hace ver que vino la reliquia y la reina quiso dignificarla y entonces se encargó a este relicario. Este relicario que sería una obra castellana, gótica, y seguramente, que esta idea sí le habían oído yo ya de la gente, daba como hipótesis que las 5 magníficas perlas que tiene, pues podrían pertenecer a la familia de Isabel y tenerla por tradición familiar y haberla dedicado a este relicario de la cruz de Cristo. Si eso es así, pues es magnífico. Pero ahora vamos a ver el relicario despacio. Mirad, ponlo de nuevo otra vez, atrás, perfecto. El relicario es el árbol de Jesé. ¿Y quién es ese Jesé? Jesé es el padre de David. Como sabéis, existe la profecía de que el Mesías nacería de la descendencia de David. Bueno, pues el árbol de Jesé dice que el Mesías nace de la raíz de David, que es Jesé, su padre. Entonces, San Jerónimo en la Vulgata lo expresa así la traducción. Saldrá de la raíz de Jesé, saldrá una vara, un tronco, virga es el latín, con lo cual se interpreta como la Virgen, saldrá un tronco. Y de ese tronco o vara saldrá una flor, y la flor sería Jesucristo. Basado en esa idea y esa imagen, pues entonces se nació la costumbre de hacer esta obra de arte, que hay miles, en orfebrería, en pintura, en todo tipo. El árbol de Jesé está representado. Unas veces tiene un sentido y otras veces otro, porque algunas veces está hecho como este, con un sentido cristológico, porque termina en la crucifixión, otras veces a lo mejor está hecho con un sentido concepcionista o inmaculista y termina con una inmaculada concepción, pero siempre partiendo de la raíz que es Jesé. No dice Isaías cómo procederá de la raíz, pero claro, los artistas se fijan en la Biblia, que sí describe cómo nació Eva del costado de Adán, y toman entonces esa imagen y la asimilan y la usan para representar este árbol de Jesé. Ahora bien, vamos a ver, mirad, está antes de pasar, ¿van a venir fotos buenas después? Pues venga, adelante. Bueno, iba a referirme que además de esas 5 grandes perlas, aquí hay otra serie de perlas y de rubíes alrededor que lo hacen riquísimo desde el punto de vista, digamos, del valor. Y luego
el árbol, ¿cómo está señalado? Aquí está dormido Jesé, sale de su pecho el tronco y nos encontramos aquí una mujer coronada. ¿Quién es esa mujer y qué hace ahí? Bueno, pues esa es la Virgen María. Este es un tema que también está muy discutido y muy estudiado. La Virgen María, apoyándose en la frase que os he dicho antes, que del tronco, de la raíz, brotará un tronco, que Jerónimo le dice una virga. Entonces, esa virga o virgen es la Virgen María. Claro, podemos nosotros pensar, pero es que después de la Virgen María vienen pues otros personajes que son muy posteriores a ella. Por ejemplo, este que es Jacob y este que es Judá. Bueno, pero el artista no tiene en cuenta, digamos, el movimiento histórico o la evolución histórica, sino el sentido teológico, porque efectivamente la Virgen María tiene un papel tan importante que ella es la vara de donde saldrá que es Jesucristo. Bueno, después de estos dos personajes, pues entonces aparecen 4 reyes, David y Salomón. Están coronados como reyes, que Judá y Jacob no están coronados, pero David y Salomón sí. Y este es el rey Abdías y ese el rey Roboam, que son 2 reyes que fueron buenos, porque muchos fueron una calamidad y llevaron al pueblo hacia la idolatría, pero los que son buenos, pues entonces los pusieron aquí. Ya al final, pues tendremos la Virgen Santísima en sus brazos, no Santa Ana, en sus brazos está la Virgen y está Cristo. Esta es una representación bastante frecuente. Y entonces aquí está, ay Dios, San Joaquín con su bastón, aquí está San José con su vara florecida, la Virgen Santísima y Jesucristo nuestro Señor. Por detrás está representada la misa de San Gregorio. Una tradición hay de que San Gregorio, celebrando la Eucaristía, tuvo una visión de la pasión de Cristo, que es lo que se realiza realmente en la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues entonces, eso es un motivo que se repite también mucho en pintura, la misa de San Gregorio. En la capilla tenemos una preciosa del arte flamenco. Bueno, pues aquí está grabada, está el momento de la elevación, está arrodillado San Gregorio, hay una especie de cardenales que están asistiendo a la misa y aquí están cosas referidas a la pasión. Bueno, pues este relicario es, ¿cómo diría yo? Desde muchos puntos de vista, el más interesante y muy ligado personalmente a la reina. Pasamos a otro que también es muy importante. Bueno, hay un documento que dice que un día del año 1505, la reina se había muerto en 1504. Pues entonces se imagina uno que en Segovia a un hombre al cual le llaman el gallego, le entregaron el brazo de San Juan para que se lo llevara a don Pedro García de Atienza, que es el capellán mayor de la Capilla Real de Granada, así como tal cosa. ¿Ves? Y lleva esto a Granada y se lo entregas al capellán mayor. Bueno, pues este es el brazo. En el documento ese dice el brazo de San Juan. Cuando llegó aquí el brazo, durante mucho tiempo se creyó que era el brazo de San Juan Crisóstomo. Bueno, ¿por qué? Porque tiene inscripciones en griego. Todas las inscripciones están en letra griega. Bueno, pues entonces pues será un santo de la Iglesia Oriental, pues San Juan Crisóstomo. Bueno, pues luego ya en el siglo XVII, pues entonces no me detengo en deciros cómo y de qué manera, se interpretó que no, alguien que sabía griego lo leyó y se dio cuenta de que era del brazo de San Juan Bautista. Bueno, es un brazo entero, el brazo derecho, y terminando en los dedos y con el dedo índice, pues seguramente señalando esa frase tan típica de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está recubierto, es de plata, está recubierto de una semejante a la ropa de camello de pelo de camello que él vestía, menos llego ya cerca de la muñeca que ya está nudo.
esta reliquia no sabemos exactamente cómo le llegó a la reina. Es una reliquia hecha en Sicilia y en la Edad Media. Se nota el contraste del autor que lo hizo y se sabe que es siciliana y pudo venir a la reina por muchos caminos. Uno de ellos, y esto seguramente no lo sabéis, es que Isabel la Católica, antes de ser reina de Castilla, fue reina de Sicilia. ¿Y por qué? Pues porque su marido, Fernando, antes de que se casara con Isabel, pues ya, y viviendo su padre, que era Juan II de Aragón, le dejó a su hijo, cuando ya tuvo cierta edad, le dejó, digamos, el reino de Sicilia, que pertenecía a la corona. Y claro, Isabel al casarse, pues entonces pasó a ser reina de Sicilia. Y tuvo un detalle muy grande, la reina, y es que lo de Sicilia estaba unido en cierta manera a la responsabilidad sobre los santos lugares. Entonces ella, de las rentas que percibía de Sicilia, dedicaba 1000 ducados anuales que iban derechos a los cristianos de Tierra Santa, es decir, a los franciscanos de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, etc. Bueno, pues esta es la mano. Pasamos ahora ya a otro campo. Mirad, todavía estamos viendo cosas que conoció la reina Isabel. Ahora ya vamos a ver unos relicarios renacentistas. Son 6 relicarios, iguales a este, más o menos, que son renacentistas, aunque tienen algunos detalles barrocos que se añadieron posteriormente. Son muy bonitos. Aparecen en la relación nuestra del 1536 y da toda la impresión de que estos vinieron así. Es decir, que estos los conocía la reina. Son de plata dorada. Hasta ahora los materiales son magníficos. Luego después veremos cómo los materiales se van degradando un poco. Pero hasta ahora muy buenos. Bueno, pues entonces son de forma de... Parece un copón, ¿verdad? Y aquí están las reliquias. Este tiene 4 reliquias. Aquí está San Valentín y aquí está... Pues mira, estaba San Sebastián y no puedo leerlo fácilmente. Bueno, pero lo tengo escrito. Os quito la curiosidad, ¿verdad? De cuáles son los que están ahí, de esos. De modo que... ¿Dónde está, Dios mío? San Acacio, San Valentín, San Sebastián y Santa Inés. Hasta aquí he dicho los relicarios que conoció la reina. Este ya no lo conoció la reina. Este es el primer relicario ya hecho en Granada. Llamamos el relicario de la Virgen. Es una joya en plata de una belleza verdaderamente admirable. Esto fue un regalo del arzobispo que hizo esta casa, Gaspar de Ábalos, que fue arzobispo de Granada entre 1528 y 1542, y de aquí se fue a Santiago. Allí estuvo poco tiempo, pero es tiempo suficiente para que lo hicieran cardenal. Bueno, pues era un discípulo de Fray Hernando de Talavera, nuestro primer arzobispo. Fue un gran hombre. Bueno, pues entonces él hizo este regalo para la Capilla Real, que le llamamos el relicario de la Virgen. ¿Por qué? Porque tiene, entre todo hay 13 reliquias de la Virgen María, o ligadas y otras están muy ligadas a ella, por ejemplo, reliquias de Santa Isabel, de Santa Ana, de la Magdalena, etc. Entonces, fijaos, un pie magnífico, estos 2 ángeles sostienen el cuerpo del relicario, pero antes hay aquí un tondo, un primer tondo, son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, este tiene vestido de la Magdalena. Pero aquí en el centro es donde hay una ampollita con los polvos llamados leche de la Virgen María. Hablemos un poquito de esto. Mirad, naturalmente esa reliquia, pues como dije antes, ha sido objeto a veces de ridiculizar el tema de las reliquias. Bueno, pues, pero sin embargo sabemos cuál es el origen y hoy todavía gente que de visita a Tierra Santa compra eso,
porque hay una capilla hecha en una cueva que es totalmente blanca, el material que tiene, porque es así, y entonces se raspa, se cogen los polvitos estos y se venden, pero no son leche de la Virgen, es polvo de la cueva donde, según la tradición, la Virgen dio el pecho a su hijo. Bueno, y para ustedes contar, de modo que es exactamente igual que uno que diga, esta reliquia es una roca del Calvario o esta es una roca del monte de Getsemaní. Es decir, es una reliquia de las llamadas no insignes, es decir, una reliquia de poca categoría. Pero sí ha sido objeto de esa diatriba. Y si tenéis curiosidad, pues entrar en Google y buscar la reliquia de la leche de la Virgen María. Y ya veréis la cantidad de discusiones y la cantidad de publicaciones que hay, que son muchísimas y muy serias sobre todo este tema, para aclararlo. Bueno, pues entonces, fijaos cómo termina la parte alta, preciosa, de este relicario. El relicario de Gaspar de Ávalos. Bueno, aquí lo vemos ampliado y esta es la parte de atrás. Cada uno de estos tondos, esto dice que es un relicario de una mano de Santa Ana. Ya os he dicho que o son de la Virgen o son de personas cercanas a la Virgen. Sí. Esto es de loco salutaciones, es del lugar. El sitio donde se saludan la Virgen y Santa Isabel, es decir, de ese pueblo que se llama Aincarín. Bueno, pues eso es. Y luego por detrás, estos tondos tienen pues simplemente esta hojarasca decorativa que le hace que la parte de atrás pues verdaderamente sea también muy bella, muy bonita. Muy bien. ¿Os gusta este relicario? Pues ahí es que se ve mucho más. Luego después cuando lo ve uno dice, uy, pues no es tanto porque es pequeñito, no es demasiado grande. No es la magnitud con que se ve aquí y la belleza y la claridad con que lo contemplamos. Continuamos, que nos queda un cuarto de hora. Pasamos ya el relicario de la Virgen y vamos al relicario ya a los relicarios que se hicieron. Este os he dicho que estaba hecho en el 1536, ya estaba hecho, el que hemos visto antes. Pues entonces, todos los que vamos a ver ahora son posteriores ya, son del siglo XVII. Y se hicieron entre 1630 y 1633, esto lo he dicho ya, cuando la visita de Felipe IV y la presencia del abad del Sacromonte, Pedro de Ávila. Pues entonces se hicieron varias series de relicarios. Aquí vamos a ver la primera serie, que está hecha en bronce dorado. Son muy bonitos. Y son 9. Están hechos en Córdoba por un orfebre llamado Antonio Fernández de Cárdenas. Este sería el Rafael Moreno de aquel tiempo, allí en Córdoba. Bueno, entonces hizo 9 relicarios. 4 son piramidales, como ese que tenéis ahí delante. Luego hay 2 que son con unos ostensorios y hay uno que es un templete. Son ricos, a pesar de ser de bronce. En primer lugar, llevan muchos esmaltes azules, preciosos. Luego llevan en esta especie de bolas que llevan aquí, y aquí, etcétera, lleva diciendo que esto que se debe a la magnificencia originaria de Isabel y de Fernando y a la categoría y a la generosidad de Felipe IV. Bien, eso es lo que pone ahí. Luego está muy bien esto también, esta señal que hoy pues apenas si la vemos, pero que era una señal del Imperio Español. Es el escudo simplificado, pero está la bola del mundo, dominada por la cruz, y las 2 columnas, que son las columnas de Hércules, según la tradición. El propio Hércules puso en Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar, diciendo, aquí se termina el mundo. Pero España dijo que no, España dijo plus ultra, es decir, más allá. Entonces,
ese escudo está significando lo que significó la apertura del mundo por la acción de España más allá del estrecho, para cruzar el Atlántico y descubrir América, y más allá para pasar el Pacífico y llegar hacia Filipinas y otras islas de aquel continente. Bueno, pues esto es estos relicarios piramidales. Como os he dicho, hay varios. Unos tienen 3 lados y otros tienen 4. Yo no sé si no tenemos ya más. Pues ya está, perfecto. Vamos a ver ahora Aquí sí hay una cosa importante. Pasa a lo de atrás. Mirad, este es de 3 lados y este es de 4. Y quiero yo decir una cosa, porque es que en ese hay una reliquia de la cruz del buen ladrón. Y esa cruz, esa reliquia, sí está documentada también. Lo mismo que antes os dije del Lignum Crucis, también de esa cruz existe un documento firmado por el mismo cardenal que os dije antes, el nombre tan largo, y que dice que envía una reliquia de la cruz del buen ladrón a la reina Isabel la Católica. Entonces es una reliquia que tiene ese valor. Es un trozo de madera, digamos, rectangular. Bueno, continuamos. Pasamos ahora a los ostensorios. Los ostensorios son estos. Yo creo que hay 2 ostensorios, si no me equivoco, exactamente 2. Y vamos a ver uno. Este es el ostensorio de la Pasión. Todos los objetos que hay aquí son objetos de la Pasión del Señor. Aquí en el centro, en la parte central, lo que hay son espinas de la Pasión del Señor, espinas. 11, en realidad quedan 10, no se sabe la otra dónde está. Y luego, aquí, en este nudo, hay una reliquia que dice que es de la síndone. ¿Sabéis? La síndone es la especie de sábana que cubrió el cuerpo del Señor y que es una joya que está estudiándose por todas partes. Entonces, unos estudiosos de eso vinieron a la capilla y analizaron ese trozo y descubrieron que no era, porque a la síndone le falta un poquito. Y si, ¿dónde estará este poquito? Y como teníamos esto, vinieron y lo analizaron y vieron que era otro tipo de tejido. Nos quedamos un poquito decepcionados, pero nos hubiera gustado que hubiera sido, pero no lo es. Bueno, pero es que en el sepulcro del Señor había más cosas, más tejidos, más que podía ser de ese. Y sin embargo, ese no es el único. En otro relicario hay otro trozo de tejido, y cuando vinieron estos técnicos, nosotros tuvimos la torpeza de no enseñarle nada más que porque quizás el otro desconocíamos que existía. Es una pena porque tendríamos que analizar el otro también, pues si tuviéramos la suerte que era de él, pues sería muy bonito. Mirad, por detrás está también el escudo de la monarquía austríaca. Perfecto, muy bien. Estos son los relicarios del cordobés, de Andrés Fernández de Cárdenas. Y nos queda uno, que es el templete de San Pedro. Este tiene forma de templete. Es el único en la colección. Pero Pedro de Ávila, el abad del Sacromonte, pues le gustó, y entonces resulta que en el Sacromonte hay 2 iguales. Un poquito más grandes en medida, y entonces no sabemos, seguramente le gustó este, y entonces encargó algunos para el Sacromonte. Yo lo dejo ahí. Entonces, este está dedicado a reliquias de San Pedro. Tiene las mismas características de los piramidales, todo bronce dorado y esmaltes azules preciosos. Y también lleva la inscripción como todos los demás. Está dedicado solo a San Pedro y solo lleva reliquias en el cuerpo central, no los otros que llevan reliquias en otros sitios. Incluso en el pie los otros llevan aquí reliquias, en el nudo también, pero este lo lleva solo ahí. Bueno, pasamos a otro tipo de reliquia, porque nos va quedando ya muy poco tiempo. Pasamos ahora a los retablos que se hicieron. Todos estos se hicieron, ya os lo he dicho, entre el 30 y el 33. Entonces hay 4 retablos
en que ya son de madera. Ya pasamos plata, bronce, madera. Estos de madera. Son 4 retablos que tienen esta misma forma. Bueno, una forma muy clásica todavía, a pesar del tiempo en que estaban, porque esto tiene una forma de portada clásica, ¿no? Con todos sus elementos. Bueno, y está hecho que tiene más de 50 reliquias, y las principales se sitúan en este campo, en este centro y en el centro de arriba. Bien, este relicario, que os he dicho que hay 4 iguales, ahora después en la capilla, los que vengáis, podréis verlos, ocupan lugares centrales y muy interesantes. Tiene todos los elementos de una portada clásica, no son de Alonso de Mena, y conservan, como digo, las maneras más clásicas. Se conocen los autores granadinos, tiene un número elevado de celdillas y otras más grandes, tanto en la predela como en el centro, y otro arriba, debajo del frontón. En total son 115 reliquias. Este es uno de ellos, con reliquias de numerosos santos y algunas de la Pasión del Señor. También aquí hay otro Lignum Crucis y otro trozo de la Síndone. Este es el que no se analizó. En el centro está un santo muy griego, Simón de Metafrastre, escritor medieval. Y ahora ya pasamos a la obra de Alonso de Mena, en los mismos años. Pero la obra de Alonso de Mena es muy variada. Son 25 bustos y 4 ángeles de madera. Los bustos los hay grandes y pequeños. Los 4 grandes son los 2 diáconos, déjalo ahí, no lo muevas. Los 2 diáconos, es decir, San Lorenzo y San Esteban. Y luego está Santa Úrsula, que es esta, y San Francisco. Bueno, estas son esculturas de la mano de Alonso de Mena, de primera categoría. Santa Úrsula es la principal del grupo que se llama, en la tradición, las 11.000 vírgenes y mártires, que murieron en Colonia. Y la enterraron en una iglesia que estaba situada en lo que había sido un cementerio romano. Entonces resulta lo siguiente, que en los documentos antiguos decía 11 Santa Úrsula y 11 mártires, vírgenes. Pero alguien interpretó 11.000 vírgenes, muchas vírgenes. Entonces, como además empezaron a sacar reliquias de aquel antiguo cementerio y había reliquias para todo el mundo, pues entonces las reliquias de las 11.000 vírgenes lo inundaron todo. Bueno, pero no se sabe, ya sí, eso, Santa Úrsula con 11 compañeras suyas, pues son las mártires de Colonia, en Alemania, pero ellas no eran alemanas, procedían posiblemente de Bretaña, la región francesa. Bueno, pues esta escultura es preciosa, ya los detalles que yo pudiera hacer me los evito, porque nos quedan 5 minutos. Vamos a ver a San Francisco. Mira, San Francisco lleva en el centro la reliquia. Todos estos llevan la reliquia en el centro, tan hueco, y por detrás se accede. Y San Francisco lo que lleva aquí es un cilicio, que está hecho como de un tejido muy duro, muy vasto, como de esparto, y además lleva unos trozos de caña incrustados para que fastidie más, y además está puesto para ceñírselo en la cintura, y es un modo de penitencia. Estas reliquias, estamos hablando del siglo XIII, pues son más verosímiles, aunque no tengamos verdaderamente ningún documento, pero son reliquias ya, estas medievales, que están muy cerca. En la colección hay muchísimas reliquias de santos franciscanos, no solo de San Francisco, sino de otros muchos santos franciscanos. ¿Y por qué?
Pues porque la reina era muy devota de San Francisco y ella misma pertenecía a la orden como terciaria franciscana. Bueno, mirad el rostro de San Francisco, contemplarlo y quedaros admirados de la belleza, de la expresividad con que Alonso de Mena supo presentarnos al santo. Seguimos ahora viendo una cosa que parece casi parece casi juguetes. Bueno, estos son los ángeles, son 4 ángeles y tienen en su mano un bote de cristal. El bote de cristal sí es antiguo, está decorado el bote de cristal con plata, y entonces Alonso de Mena lo que hizo fue hacer los ángeles y estas reliquias y relicarios que eran antiguos, por tenérselos en la mano. Y entonces resulta una reliquia de una elegancia que lo único que nos gustaría es que fuesen más grandes de lo que son, porque ahora después cuando los veáis resultan pequeñitas, pero fijaos con qué elegancia están hechos, ¿no? Bien. Dicen que una de las características de Alonso de Mena es el tupé que pone en la frente, en todas las imágenes. Lo tiene el ángel y lo tiene ahora San Juan Bautista, también lo tiene. Este ya pertenece a la serie, no de los mayores que han sido los... He dicho que hay varias series. Las 4 grandes, los ángeles, y luego ya de estos que hay, pues yo qué sé, me parece que hay 11, y unos son de Alonso de Mena y otros son de Cecilio López, pero todos igualmente bellos. Naturalmente los de Alonso de Mena mejor. Son 11 bustos de santas, 5 probables de Alonso y 6 de Cecilio. El que tenemos aquí, además de San Juan, pasa adelante, esta es Santa Catalina. Santa Catalina de Alejandría, y con esto casi termino, es una santa muy querida de la reina. ¿Por qué? Porque era la santa familiar. La que trajo a Castilla la sangre extranjera, inglesa, fue Catalina Lancaster, la mujer de Enrique III. Y ya comienza entonces, las mujeres de esa dinastía, pues cogen de su abuela, pues cogen el pelo rubio, los ojos azules o verdes, es decir, un tipo de estilo no muy castellano. Bueno, esta es Santa Catalina, Catalina Lancaster. Y luego, Isabel tuvo una tía Catalina y sobre todo tuvo una hija Catalina. La hija menor, la que fue objeto de un especial cuidado y educación, y luego después los cultos de la Gran Bretaña, ya sabéis lo que hicieron con ella. Bueno, pues esa era Catalina. Tenemos en la capilla una Santa Catalina, que es una obra alemana del siglo XV y que perteneció también a la colección de la reina. Es de esperar que ahí, una de las reliquias que hay, pues eran traídas por los monjes de Santa Catalina. La reina recibía muchas visitas de los cristianos de Oriente, sometidos en aquel tiempo a los mamelucos, que eran los musulmanes de Egipto, y entonces venían buscando ayuda. Pues vinieron hasta de Georgia, que dice uno, hay que ver. Bueno, pues cuando venía, la reina los recibía, les daba todo lo necesario para que estuvieran por aquí, pues unos meses, pero todos traían pues algunos detalles, o bien reliquias, o algunos cuadros, en fin, siempre cosas de allí. Entonces, muchas de las reliquias seguramente vinieron de sus manos. Especialmente cuando la reina estaba ya en el lecho de muerte, en Medina del Campo, pues llegó un franciscano de Jerusalén y traía una reliquia que era un trozo de la losa del Santo Sepulcro. Habían hecho unas obras y se había descubierto la losa. Entonces este cogió un trozo y se lo dijo a la reina Isabel. Le hemos perdido el rastro, no lo encontramos el rostro, pero sabemos que vino y que lo tuvo la reina Isabel en su lecho de muerte. Bueno, pasamos ahora ya a lo último. Mirad, hay 3 relicarios que son ya del siglo XVIII y que son muy barrocos. Estos ya no los conoció la reina y las reliquias 2 tampoco, porque son de San Félix de Cantalicio,
que fue el fray Leopoldo del siglo XVII en Roma, y de San Francisco de Sales. Pero está este, que es el que yo he querido mostrar, porque ahí está el clavo de la cruz. Bueno, esta reliquia también hay que explicarla un poco, porque si no, hay muchos clavos de la cruz, por muchos sitios. Pero el principal clavo de la cruz, y el que se tiene como más seguro, está en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que está en Roma. Bueno, y entonces se hacen clavos iguales, se pasan, se rozan con ese, y entonces se venden como reliquias. Reliquias de menos categoría, porque hay reliquias, digamos, por contacto. También cualquiera dice, yo tengo una reliquia que es pues un trozo del hábito de fray Leopoldo. Bueno, pues por contacto. Entonces, ese tipo de reliquias también existe. Mirad, cuando llegó Pedro de Ávila, que es un personaje que se va a quedar casi con la conferencia, el famoso, pues vio este clavo y dijo Pedro de Ávila, pues yo he visto un clavo exactamente igual en Roma, de modo que esto es un clavo igual que aquel, y si aquel es un clavo de la cruz, este es un clavo de la cruz. Vamos a dignificarlo y vamos a darle lo que se merece. Entonces cogió el espejo de la reina, que lo conocéis, en la sacristía está, y entonces adoptó el clavo de tal manera que pudiera estar en el espejo. El cabildo no quería, porque el espejo lo tenían ellos de custodia, y entonces eso, por lo tanto, en cuanto desapareció él, procuraron buscar otra solución, encargaron, esto es una historia ya más larga, encargaron un eceomo para poner el clavo dentro del eceomo, ese eceomo lo hizo Pedro de Mena, al final Pedro de Mena lo vendió a otras personas, entonces se encargaron otro a Bernardo de Mora y en la capilla está. Pero al final no ha estado nunca el clavo en la escultura de Bernardo de Mora del eceomo, que está en la capilla, en la capillita pequeña que hay debajo del coro. Al entrar se ve allí el eceomo. Y entonces lo que hicieron fue hacer este pequeño relicario, bien, que del siglo XVIII. Parece que este soporte sí perteneció, es más antiguo y habría estado seguramente, o se habría usado en el espejo de la reina, y estos dos mozalbetes, de plata un poco dorada, pues también se ve que se han aprovechado de otro sitio. Bueno, pero resulta ahí dignamente. Es bonito que esté esto así. Yo he logrado ver la auténtica de un clavo como este, que en la relación nuestra de 1536 dice, un clavo como de puerta, ya está. El que dijo que sería o podría ser o era el clavo de la cruz del Señor fue este Pedro de Ávila, porque ha visto es uno igual. Pero yo he visto la auténtica de un clavo como este en las Concepcionistas de Valladolid, y dice que se han recibido de Roma, que ese clavo es simillimus, que es muy semejante al que hay en Roma, y que además se ha tocado con aquel. De modo que en aquel tiempo esa iglesia la tenían los cartujos, y seguramente pues hacían clavos semejantes o muy semejantes, los pasaban y se transformaban en una reliquia. Nos hemos pasado unos minutos y con esto vamos a terminar, con esta visión de los retablos. Este es el ático de los retablos, este es el retablo de la izquierda, donde está la fe, la caridad y la esperanza. Y una última foto con la cual terminamos esta exposición es esa magnífica foto de la fe. Quiero hacer constar que el autor y autora de estas fotos están aquí delante de mí, y espero que os pongáis de pie para que la gente os conozca la calidad de la fotografía que habéis conseguido, que además todo esto está puesto en el libro que está ahí a vuestra disposición, que se llama Esperar con los testigos. Venga, Armando.
Sonia, Amelia, pues ahora os invito a que nos vayamos con la rapidez que podamos a la Capilla Real. En la Capilla Real, ¿qué vamos a hacer? Pues unos minutos de oración que el coro nuestro de la capilla va a cantar el Te Deum, solemnemente. Yo voy a revestirme, incensaremos las reliquias, dándole esa especie de culto, y luego hay tiempo para contar todas ellas. Muchas gracias y nos trasladamos allí.